pero usted puede hablar, hacer preguntas. Que el Señor le bendiga, es mi deseo y oración. Hoy continuaremos estudiando las lecciones de doctrina bíblica. En especial, usamos estas lecciones para después del bautismo. Creemos lo que el proceso el Señor estableció en la Gran Comisión, Mateo capítulo 28, versos 19 y 20, que dice, vayan, hagan discípulos mientras vivan en este mundo y bautícelo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y en el verso 20 dio esta indicación, enseñándoles que guarden todas las cosas. Este primer libro de doctrina que yo he establecido en el proceso de crecimiento, la idea es que podamos estar viendo aspectos importantes que consolidan la fe de todo discípulo. Y digo discípulo y no creyente porque los discípulos se sientan con Jesús a aprender. Así que todos nosotros hoy estamos como en el Monte de los Olivos escuchando al Señor. No al señor Javier, no, es al Señor Jesucristo, es la palabra de Dios. Este libro que muchos tienen en sus manos, la idea es llevarnos a la Biblia, ¿ok? No la Biblia al libro, sino el libro nos lleva a la palabra del Señor y lo tenemos organizado por doctrinas. De nuevo, doctrina número 13 y es la doctrina de la muerte. Estamos en la página 131. Y este tema de la muerte por naturaleza, de nuevo, no nos gusta a nadie. Hablamos de muerte y hay muchos que se le erizan hasta los pelos, se le pone la piel de gallina, ¿verdad? Pero es un tema importantísimo que debemos conocer. De hecho, muchas familias, padres, tutores no preparan a sus hijos o a sus familiares para el momento de la muerte. Muchos le toma por sorpresa, es complicado el tema, pero como hijos de Dios, al no tener ahora temor de la muerte, como el Señor dijo a través del apóstol Pablo, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está sepulcro tu victoria? Tenemos victoria en Cristo, y sea que vivamos o sea que muramos, del Señor somos. Así que vivir en este mundo es una añadidura, ¿verdad? Pero aunque es un tema que no nos gusta y que de nuevo asusta a algunos y demás, es muy importante ver qué dice la Biblia. Y este es el axioma fundamental en todos los estudios de doctrina que estaremos compartiendo. ¿Qué dice la Biblia? No es que dice el pastor Javier, no es que dice la iglesia tal o la denominación tal. ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué dice la Biblia acerca de la muerte? Y tenemos que recordar que fuimos creados del polvo de la tierra. Sí o no, cuando nosotros vemos al ser humano, tenemos que pensar en Dios, porque Dios nos creó perfectos. Nuestro cuerpo está creado con la perfección de la imagen de Dios. Funcionamos perfectamente. Tristemente, producto del pecado, nuestro cuerpo se enferma, vienen los dolores y demás, pero el proyecto natural fue eternidad. Pero producto del pecado vino la muerte, ¿verdad? Y yo en el libro dejo una fórmula matemática que nos ayuda a pensar un poco cómo es el tema, y aunque yo lo he explicado muchas veces, porque para mí esto es una doctrina principal de la vida cristiana. Cuando Dios creó al hombre, hizo el cuerpo del polvo de la tierra y sopló en él aliento de vida, su espíritu, aire. Dios puso aire en el cuerpo de polvo de la tierra que había creado y vino a ser el hombre un alma viviente. Así que estos tres elementos que algunas personas lo ven como tricotomía o dicotomía, yo creo que es una dicotomía con el resultado final de el alma viviente, y estos tres elementos son una tricotomía. Pero de nuevo, es un como un todo, no se puede separar, no se puede, porque el día que el espíritu salga del cuerpo, ese es el concepto de la muerte. Génesis capítulo 2, verso 7 dice, entonces Jehová formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en él, en su nariz, aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Usted y yo, todos los seres humanos que estamos en este mundo, que estamos vivos gracias a Dios. Y nos sustentamos, que es lo más, la gracia del Señor. Nosotros nos sustentamos por el aire de Dios, por el aliento divino. Y una persona deja de existir hasta el día que Dios quiere. Todos, creyentes y no creyentes.
Así que el concepto de la muerte es el fin de la existencia de una persona en este mundo y puede llegar de manera natural, por vejez o por una enfermedad, por un accidente y demás y demás. En estos días hemos tenido amigos y personas que han estado cerca de nosotros que han fallecido. Lo mismo fallecen jóvenes que fallecen ancianos. Así que la muerte no tiene edad. Pero sí tenemos que tener claro es que toda persona parte de este mundo bajo la soberanía del Señor y Dios conoce los días. Dios tiene nuestros días contados, dice la Escritura. Así que usted y yo estamos en las manos del Señor. Usted y yo estamos en las manos del Señor. La primera muerte en la Biblia. Bueno, el primer ser humano que murió, Génesis capítulo 4, verso 8, dice, y dijo Caín a su hermano, salgamos al campo, y aconteció que estando en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Algunos conocen la historia, tal vez todos, pero Caín mató a Abel por envidia, por pensamientos tristes, malos que había en su corazón. Él mató a su hermano. Primera muerte en la Biblia. Y digo de ser humano porque la primera muerte fue el cordero que Dios mató para vestir al hombre y a la mujer. Así que la muerte del primer ser humano está en Génesis capítulo 4. La actitud de Caín fue de asesinato para su hermano, ¿verdad? Y esta es la primera muerte, tristemente, que se recoge en la Biblia como, y sí lo tengo que decir, consecuencia al pecado. No fue una muerte accidental, sino que la muerte vino como consecuencia al pecado. Y yo creo que forma parte de tocar cerca a Adán y a Eva para que ellos vieran y sufrieran también la realidad de la muerte producto al pecado, porque el pecado trae muerte. Todos lo sabemos, lo hemos estudiado. La paga del pecado es muerte y aquí lo vemos también. Y esta es la muerte espiritual que Dios declara para Adán y Eva si desobedecían su mandato, que era no comer del árbol del bien y del mal. Así que la muerte espiritual es la consecuencia por desobediencia de Adán y Eva y que se nos fue imputada, como ya hablamos anteriormente. La muerte espiritual. Romanos capítulo 3, verso 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pudiéramos hacer una versión de este versículo en cuanto a la muerte, por cuanto todos pecamos y todos somos hijos de la muerte, es decir, vamos a morir. Romanos capítulo 6, verso 23 dice, la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Qué interesante que este texto de Pablo, consciente del gran problema del pecado, Pablo nos deja aquí un binomio gramatical de concepto que dice, la paga del pecado es muerte, pero el regalo que Dios da es vida eterna. De nuevo, la solución de la muerte es Cristo, porque como escribió Juan, primera de Juan capítulo 5, dice, el que tiene al Hijo de Dios tiene la vida. Y es interesantísimo que la vida viene por también imputación. Jesús pone la muerte en nuestras vidas, la vida en nuestras vidas como un regalo. Ahora, la muerte física, de una manera parcial o práctica espiritual, bíblica, se puede explicar de muchas maneras y analizándolo cómo Dios creó, realmente es ese salirse el espíritu o como lo traduce en muchas de las versiones en el español, el alma de la persona. Génesis capítulo 35, verso 18 hasta y 29 dice, aconteció que al salírsele el alma, pues murió, llamó el nombre Benonit, mas su padre lo llamó Benjamín. Exactamente, este versículo nos da un concepto exacto acerca de la muerte. Se le salió el alma. Dice el verso 29, y exhaló Isaac el espíritu y murió. Y fue recogido a su pueblo viejo y lleno de días, y lo sepultaron Esaú y Jacob sus hijos. Interesantísimo.
que el Señor nos deja ver también en la muerte de uno de los patriarcas el concepto, este concepto, el concepto de la muerte. Me gustaría que leyera Eclesiastés capítulo 12, verso 7. ¿Quién lo lee? Lo lee. Eclesiastés capítulo 12, verso 7. Y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Perfecto. Si quieres explicarle a alguien el tema de la muerte, aquí Salomón lo hace como Dios lo dotó sabiamente. Y el polvo vuelva a la tierra. Todos sabemos que nuestro cuerpo, todos los cuerpos de las personas que han muerto se vuelve polvo, se pulveriza, ¿verdad? Se descompone en todos los materiales que sabemos, ¿verdad? Pero dice, y el espíritu vuelve a Dios quien lo dio. Y hago una anotación, sé que todos lo dominan, pero el espíritu de la persona, de cualquiera, de creyentes y no creyentes, vuelve a Dios. Ahora, lo interesante, y reitero esto de manera evangelizadora y confirmando nuestra salvación, si tenemos el sello del Espíritu, vamos a vida eterna. Pero si no tenemos el sello del Espíritu, vamos a la muerte segunda. Job capítulo 10, verso 9. ¿Alguien le gustaría leerlo? Acuérdate que como a barro me diste forma y en polvo me has de volver. Interesantísimo. A barro me diste forma. Le estaba diciendo Job a Dios. Acuérdate que como a barro me diste forma y en polvo me harás volver. Es decir, Dios nos creó del polvo de la tierra y al polvo de la tierra regresaremos. Este cuerpo regresará al polvo de la tierra. La muerte segunda. Interesantísimo que nos lleva el Señor a pensar en la muerte segunda, de la cual ni tú ni yo vamos a participar ya. Pero la muerte segunda es la que van a sufrir todas aquellas personas que hoy no confiesan a Cristo como su Salvador, que no aceptan el regalo de salvación, que es Jesucristo, que no tienen el Espíritu de Dios en su vida sellado su cuerpo, su vida para salvación. Cuando el espíritu regrese a Dios al morir, como decía, no tiene la marca o el sello del espíritu, entonces quedará destinado a separación eterna de Dios. ¿Esto es un castigo de Dios? No, fue la decisión que tomaron. Vivir aquí sin Dios garantiza vivir allá sin Dios. Vivir aquí con Cristo garantiza vivir con Dios eternamente. Apocalipsis capítulo 2, verso 11. ¿Alguien le gustaría leerlo? El que tiene oído que oiga lo que el Espíritu dice, y la iglesia, el que viene, el vencedor, no sufriría daño de segunda muerte. De la muerte segunda. Interesantísimo. De la segunda muerte. No vamos a sufrir daños de la segunda muerte. Pastor, ¿cuál es la primera muerte? Cuando nos morimos físicamente. ¿Cuál es la segunda muerte? Cuando el Señor haga el juicio final a todas las personas, creyentes y no creyentes. Los no creyentes, los que no tienen a Cristo, van a muerte segunda o muerte eterna, que es la separación eterna de Dios. Apocalipsis capítulo 21, verso 8. Pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. La muerte segunda. Pastor, ¿dónde está el lago ese que arde con fuego y azufre? Bueno, yo no sé, ni me voy a enterar, no sé, pero teológicamente hablando es el lugar de separación eterna de Dios. Algunos dicen, no, es el centro de la tierra, que hay mucha temperatura. Bueno, yo creo que no sea ahí tampoco, porque esta tierra va a pasar y el infierno va a permanecer eternamente a perdición. Es decir, yo creo que es la separación eterna
de la gracia y la misericordia del Señor, donde va a haber muerte eterna, separación eterna. Yo iba a usar una palabra que la he usado poco, pero le digo, esa es la inexistencia del espíritu del ser humano, la inexistencia del diablo y los demonios. Yo creo que el infierno va a ser la desaparición eterna de la maldad. Por supuesto, lo enseñamos también como un lugar. ¿Cuál? No sé, Dios no está allí. Tan terrible que Dios no está allí. No le tenga temor a la muerte, tenga temor a Dios. Y esta enseñanza no es mía, es del Señor. Mateo capítulo 10, verso 28. Y no temáis a los que matan el cuerpo. Pastor, que me van a matar. No tengan temor de los que matan el cuerpo, pero el alma no pueden matar. Tened más bien temor a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Wow. Wow. Yo he conocido personas que han tenido mucho miedo a la muerte y cuando se convierten, pierden todo ese miedo. Tenían mucho miedo a las personas que les rodeaban. Cuando se convierten, tienen valor, no como personas problemáticas ni nada, pero tienen un valor que Dios le da, ubicándolo en el contexto del plan de Dios con sus vidas. Así que el que tiene a Cristo tiene la vida, y si muere, entonces pasará a más vida. Aleluya, qué bueno. Estoy seguro que todos nos vamos a más vida. Amén. Amén. Y ahí está el texto, primera de Juan, capítulo 5, verso 12. ¿A alguien le gustaría leerlo? El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Fue el texto que usé en el sepelio de mi papá, dándole esperanza a muchas personas, porque mi papá en sus últimos días aceptó a Cristo. Y yo hablaba de que mi papá tenía al Hijo de Dios, así que él tiene la vida, está en la eternidad. No porque era bueno, no porque era mi papá, porque tenía al Hijo de Dios, porque el que tiene al Hijo de Dios tiene la vida. Dios establece las leyes para su pueblo para que pudiéramos estar claros de todas estas cosas. No adorar ni consultar a los muertos. No se habla con los muertos. No se adora a los muertos. No se le pone flores a los muertos. No se le pone flores a un retrato con un bucarito recordando a la abuela, el abuelo, la tía, la mamá, el papá, la hermana. Nadie. No se debe adorar a los muertos. Leemos Deuteronomio capítulo 18, verso del 9 hasta el 12. Y cuando entres en la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, y esto está hablando de sacrificio de seres humanos, ni quien practique adivinación, ni el agorero, que son los brujos, ni el sortilejo, ni el hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Clarito. Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Pastor, esto es del Antiguo Testamento, esto no es para los cristianos, porque eso era para el pueblo de Israel. No. Esta y todas las leyes nos ayudan a vivir la espiritualidad que Dios quiere. Esta y todas las leyes del Antiguo Testamento nos acerca a la voluntad del Señor en cuanto a prácticas y muchas cuestiones que se aplican a nuestra vida en Cristo, no para salvación, sí para acercarnos a la voluntad del Señor. No se deben consultar a los muertos, no se debe hablar con los muertos, porque realmente no hablamos con ellos, porque como Jesús enseñó en los evangelios, hay una división, estamos separados del mundo de los muertos, que es el Seol, y el mundo de los vivos. Hay una gran cima. Invocar a los muertos, venerarlos, buscar su protección, es una práctica que Dios no aprueba. Este mundo es mundo de vivos y los espíritus de los seres humanos no están aquí, no vagan aquí, van a la eternidad con el Señor en el Hades, lugar de la eternidad.
Yo le digo que de manera práctica para compartir, porque hay un Hades que van a estar las personas que no tienen a Cristo y hay Hades de las personas que sí tienen a Cristo. Así que el Hades es como el lugar de espera de los espíritus para cuando venga la resurrección de los muertos. Segunda a los Tesalonicenses, capítulo 1, verso del 7 hasta el 9. ¿Alguien le gustaría leerlo? Yo lo puedo leer. Adelante. Vosotros, sorry, estaba leyéndolo yo. Ok, dale, no importa, yo leo otro. Ok, vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecieron el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluido de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Ajá. Sigue la lectura. No, está ahí, el verso 9. Muy bien. Así que es interesantísimo saber que el Señor tiene todos los que estamos atribulados para darnos reposo con nosotros cuando se manifiesta el Señor desde el cielo con los ángeles de su poder y llama de su fuego para dar la retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecieron el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. La muerte segunda, la separación eterna de Dios, los cuales sufrirán eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Lo que les explicaba ahorita con otras palabras, separación eterna del Señor. Las personas que mueren, que son salvos, usted y yo, entonces tenemos otro lugar, ¿verdad? Están en la parte del Hades donde se espera la redención de sus cuerpos para vida eterna. Yo le digo que están en la sala de espera del cielo. Unos están en la sala de espera al infierno, tristemente, no lo digo con alegría, sino con tristeza y pasión para que podamos evangelizar más personas para que sean libres del infierno. Pero los que mueren en Cristo están en la sala de espera a la eternidad. Alguien que lea, vamos a ir leyendo el primer de los primeros a los Corintios, capítulo 15, 22 hasta el 24. Lo voy a leer. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, y cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia. Primero a los Corintios 15 está toda la doctrina acerca de qué va a pasar, cómo van a ser las cosas al final, e incluye el tema de la muerte. Y me anima mucho que aquí nos da un orden. El Espíritu de Dios inspiró a Pablo para darnos el orden, cómo serán las cosas. Y lo primero que nos habla es que en Adán todos morimos, es decir, todos somos pecadores, muerte imputada. Pero en Cristo todos vivificamos. Por supuesto, al aceptar a Cristo, como leímos ahorita, tenemos vida eterna. Así que el Señor nos pone vida. Pastor, ¿vamos a tener vida eterna? No, ya usted tiene vida eterna. Ya somos eternos. Ya somos hijos de la eternidad. Ya somos hijos de Dios. Hijo de Dios implica hijos de la eternidad. ¿Ok? Ahora, pero a cada uno a su debido orden. Dios es un Dios de orden. Dios no hace con tumulto para la eternidad, ¿verdad? Dice Cristo. ¿Por qué Cristo? ¿Por qué menciona a Cristo primero? Porque Cristo fue el primero que resucitó como ser humano para vida eterna. Lázaro resucitó, pero se murió. La niña resucitó, pero se murió. El joven que el profeta resucitó, se murió. Pero Cristo resucitó para vida eterna. Y porque Él vive, nosotros vamos a vivir. Por eso dice Cristo. Después dice las primicias. ¿Quiénes son las primicias? Todas aquellas personas que el Señor por su gracia levantó hacia el cielo, el profeta en el carro de fuego, muchas personas que salieron ya, las primicias, los que estaban ya para salvación por fe del Antiguo Testamento también. Luego los que son de Cristo en su venida y las primicias todos también los que han muerto ahora en Cristo. Pero
luego los que somos de Cristo, el Señor nos va a levantar, a todos nos va a llevar hacia la eternidad en su venida. Luego, en su venida, no son 2 venidas ni 3 venidas, en su venida, la segunda venida, no hay una tercera venida. Importante eso para cuando estudiemos escatología. Luego, en su venida, luego el fin. Cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia. ¿A qué se está refiriendo aquí? A la muerte, a los demonios y al diablo, porque el diablo tomó el dominio de la vida del hombre. Por eso tenemos muerte por el pecado, pero ya el diablo fue derrotado y condenado. Ahora va a ser lanzado hacia el juicio final. ¿Ya? Y por eso la muerte no pudo sostener a Cristo, tampoco va a podernos sostener a nosotros porque vamos de vida a más vida. ¿Ok? Entonces, primero los Corintios 15, 42 hasta el 44. ¿Alguien lo lee? Así también en la resurrección de los muertos se siembra en corrupción, resucitará en corrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra en cuerpo animal, resucitará en cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Wow. Esto es solo es una conferencia, pero me voy a resumir a los conceptos que estamos hablando. Pero cuando la resurrección de los muertos se va a manifestar en virtud de que nuestro cuerpo va a ir a la tierra, como dice, cuerpo se siembra corrupción, se resucitará incorrupción. De nuevo, yo quiero ir al símbolo del bautismo. El bautismo simboliza muerte al pecado, resurrección a una nueva vida. Ahora, hablando de la muerte, cuando somos sepultados, se sepulta, se entierra, se pone a ir hacia el polvo a este cuerpo que está contaminado por el pecado, pero se va a resucitar para incorrupción, porque tu cuerpo glorificado y el mío va a heredar la eternidad, es igual que el cuerpo de Cristo y es cuerpo incorruptible. Se siembra se siembra en deshonra, se resucitará en gloria. La misma idea. Nuestro cuerpo que ha sido deshonrado o que fue deshonrado, o que deshonramos, que pecamos, el Señor ahora va a resucitarnos para gloria, y es lo que es la glorificación. Se siembra en debilidad, se resucitará en poder. Así que la debilidad del pecado que muchos han vivido, ahora el Señor nos resucita para poder. Y yo entiendo también la resurrección espiritual que ya nuestro espíritu está viviendo en Cristo, nos lleva al poder. Como dice la palabra, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Pero aquí está hablando de eternidad, resucitamos para poder. Primera los Corintios 15, 51 y 52. ¿Alguien lo lee, por favor? He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Wow, me encanta Pablo. Pablo estaba, como decimos, fuera de liga. Estaba este hombre inspirado, muy sensible a la espiritualidad. Dice, no todos dormiremos. Pablo estaba convencido que Cristo viene pronto. Sí, pero Cristo no vino y Pablo se murió. Pero Dios está en la eternidad, no está en nuestro tiempo. Han pasado 2000 años, pero para Dios no ha pasado nada. Dios está en hoy. Ahora, Pablo estaba dando un mensaje interesantísimo. Dice, no todos dormiremos. Pablo sabía que existía la posibilidad de que su cuerpo, él y todos los que estaban escuchándole y leyendo primero a los Corintios, muchos iban a la eternidad sin ver muerte. Pero todos seremos transformados. Lo que está asegurando, el concepto que está asegurando Pablo
es que todos los cristianos vamos a ser transformados. Unos van a ser transformados después de la resurrección de los muertos. Cuando Cristo venga, van a ser transformados en cuerpo glorificado. Se le va a entregar un cuerpo eterno como el que tiene el Señor, y los que estemos vivos, y ahora yo digo como Pablo, y nosotros que estamos ahora seremos transformados. No veremos la muerte, sino que nuestro cuerpo será cuerpo glorificado para la eternidad. En un momento, pastor, ¿cómo va a pasar esto? En un momento, en un abrir y cerrar de ojos. ¿Cómo va a ser eso? Así. A la final trompeta, porque se tocará la trompeta. Yo creo que es una trompeta de victoria, ¿verdad? A los muertos serán resucitados incorruptibles, todo lo que le acabo de explicar. Y nosotros seremos, ¿qué cosa? Transformados. Palabras finales. Conocer sobre la muerte ahora nos prepara para la mejor vida aquí y para el encuentro con la vida, que es Jesucristo, allá en la eternidad. Les dejo este texto poderosísimo, uno de los que más me gusta de la Biblia. Primera de Juan, capítulo 5, verso 12. El que tiene al Hijo de Dios tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Que el Señor les bendiga, es mi deseo y oración.